Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Mi nombre es Lidia y os hablo otro día más desde Murcia, desde España. Hoy quiero compartir acerca de si puede ser que te estés sintiendo o que seas antisistema, antiélite, antigobierno, tras descubrir el narcisismo o la psicopatía. Y vengo a compartiros ciertos conocimientos para vuestra paz y bienestar. Si esto os interesa, os invito a que me acompañéis. Recuerdo cuando estaba en este proceso de aprendizaje acerca del narcisismo, empiezas a ver o canales, personas que hablan de que hay psicopatía en el gobierno o en figuras de autoridad, cuerpo de policía y ciertos puestos de poder que están liderados por personalidades así, y puede ser que sientas un poco de enardecimiento, un poco de protesta interna, y quiero hablaros acerca de una perspectiva bíblica que nos da Dios acerca de las autoridades para que puedas descansar, soltar un poco eso, porque si nos fijamos a la verdad, a veces tenemos muchas más luchas que ganar en nosotros mismos e internamente para estar fijándonos en luchas del mundo, luchas de política o de autoridades, cuando ni alcanzamos ni tenemos por qué llevar ese peso o esa carga o enardecernos por pagar tributo o impuestos, porque este no es el deseo de Dios. Quiere que estemos livianos, que estemos en paz, que vivamos conforme a nuestro propósito. Y si hay ciertas autoridades y cierto orden y cierta civilización, es de agradecer para con Dios, y cada persona que tenga autoridad en este mundo tendrá que dar cuentas de sí mismo a Dios. Por tanto, es una información que doy para que no se llene tu corazón de peso, porque veo muchos canales que tras descubrir del abuso narcisista o del narcisismo, pues hablan de que si están en la élite, que si nos controlan, que si tienen planes contra nosotros, que si no hay que estudiar, que si no hay que ir al colegio, cosas así, que aunque cierta corrupción hay en todo ese sistema, no nos corresponde estar fijándonos en eso ni teniendo temor de eso. En Isaías 8 os comparto, versículo 11 dice: porque Dios me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo, sea él guardar de sus mandamientos, que Cristo murió y resucitó por nosotros, pagando por todas las injusticias del mundo, y ahora en amor a Él, porque Él nos amó primero, nos arrepentimos, ¿no?, de toda práctica del mal, y ese es el temor verdadero para con Dios. Y si caemos o tropezamos, vamos a Él, confiamos en su gracia. Más también en el devocional de hoy quiero sumar a esto que os estoy contando Romanos 13. Os lo voy a leer completo, es muy poquito, tener un poco de paciencia porque está muy interesante. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Recuerdo que antes de conocer del Señor, yo tenía ahí un poco de lucha con el tema de la policía, con el tema del narcisismo, que si habían narcisistas que eran policías. De hecho, uno abusó de su poder, cogiendo con mi matrícula mi número de teléfono para intentar quedar conmigo. Y más adelante me di cuenta, como dice aquí, que porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no tener temor de la autoridad? Dice: haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo,
teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y un día que yo compartía esto en otro vídeo de lo del policía que cogió mi número de teléfono, espero que podáis estar siguiendo el hilo entre lo que leo y cuento. Os dejaré el vídeo donde cuento esta historia, que hablo de diferencias entre narcisistas, psicópatas y sociópatas. Pues este policía más adelante, y tras hacer este vídeo que os comparto en la descripción, me persiguió un hombre con un coche que se le veía como una intención de hacerme mal, y casualmente ese día ese policía que años atrás había cogido mi número estaba cerca de mí, vestido de paisano y caminando tras de mí. Si en ese momento hubiese pasado algo, que no pasó nada, gracias a Dios, pero yo sabía que este policía estaba detrás de mí, como dice aquí, son servidores de Dios. Entiendo que no hay despropósito alguno en las cosas que pasan en nuestra vida. Sí que puede haber muchas veces injusticias, abusos, cosas que no vienen de parte de Dios, y Él las vengará. Él dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por tanto, no niego que hayan abusos, injusticias, corrupción, pero también es verdad esto que está aquí, de que son servidores de Dios, de que ese día, gracias a haber conocido a ese policía, aunque se acercó a mí abusando de su poder, pues si hubiese pasado algo, hubiese podido recurrir o Dios lo hubiese podido usar para mi bien. Por tanto, os cuento estas cosas para que no tengáis esa lucha contra el tema de las autoridades. Así son los narcisistas y los psicópatas, que no les gustan los límites, las reglas, la justicia, las autoridades, que se creen superiores. No nos volvamos de su condición. Y más adelante dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, y aquí viene cuando hablo de que personas que cogen esta bronca contra el sistema, que son antisistemas, que son anti-autoridades, que sí hablan de la élite, de conspiración, incluso creyentes cristianos, cantantes cristianos que hablan no nos doblegamos ante el sistema, y se meten en estas movidas de cosas sociales que no nos pertenecen a los creyentes y creo que a ninguna persona, porque todas estas cosas que escapan de nuestro control son de Dios, y Dios juzgará en su día a cada uno, incluso a personas psicópata, narcisista, que le haya tocado poder en sus manos, tendrá que dar cuentas a Dios. Y si vemos hoy en día muchos políticos, por ellos mismos no estar sometidos a Dios, el pueblo no se les somete, no les respetan, que esto lo comparto en el vídeo de aquí abajo, en la descripción, que podéis verlo. Por tanto, como os digo, no nos estemos fijando en estas cosas y en nosotros mismos, y cuento esto porque he visto de mis batallas internas, de lo difícil a veces que es cambiar un simple hábito, quizás de alimentación, quizás el cambiarte tu manera de pensar, el hacer morir las obras de la carne. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidia,
sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Por tanto, teniendo estas luchas internas y estas cosas de las cuales encargarnos, y no os hablo esto porque haya alcanzado ya la perfección, pero me dispongo con la ayuda de Dios a limpiar de mi corazón de toda ira, enojo, envidia, que sabemos que a veces queda estas cosas en nosotros por las triangulaciones de los narcisistas que nos provocan a celos, a envidia, en familias disfuncionales, o cuando nos hacen daño en la autoestima, que luego pues vienen esas comparaciones, el sentirse insuficiente, y como lo he estado viviendo y sigo batallándolo, trabajando en mi autoestima de la mano de Dios, forjando de mi identidad y de mi valor con Él, os invito a que pongáis la mira en estas cosas y que, como os he dicho en Isaías, que sea vuestro temor Dios y no que si la conspiración, que si la élite y todo esto que promueven pues muchos que hablan del narcisismo, incluso a veces cristianos antisistema, o cualquier persona que coja batalla o guerra con eso, cuando tenemos antes que encargarnos, y este es el fin de este mensaje, de cosas que hay en nosotros y de cosas que afectan aún mucho más nuestro propio sistema interno que el estar fijándonos en un sistema global o social. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que os sea de utilidad, de luz, de ayuda y de paz para poner la mira en lo que realmente importa. Y bueno, pues si os ha gustado el vídeo, por favor dar a like, suscribiros, dar a la campana que os siga llegando más contenido. Si queréis agregar algo, comentar. Y bueno, pues aquí os dejo mis otras redes sociales y si Dios quiere nos veremos en una próxima ocasión. Adiós.